Bien, buenas noches a todos. Sean bienvenidos a la plática, a la conferencia que nos dispensa en esta ocasión nuestro querido hermano Carlo, eh, el cual eh, pues tiene una formación profesional como relacionado con la música, desde luego, y que ese es el tema central en esta ocasión y que seguramente nos dará algunos detalles interesantes respecto de la función de la música, su relación con la teosofía, su relación con el desarrollo de la conciencia y todo este aspecto. A manera de introducción, he de decir también que las artes son un fenómeno social, un medio de comunicación, una necesidad del ser humano de expresarse y comunicarse mediante formas, colores, sonidos y movimientos. El arte es un acto creativo. Según los antiguos griegos, las artes superiores son aquellas que no necesitan ser tocadas para disfrutar su belleza porque se aprecian a través de la vista. En el caso de la música, al igual que la pintura, la música es un arte en sí mismo que permite combinar y crear sonidos, ritmos y melodías. Nos acompaña en prácticamente cualquier momento de nuestras vidas y hace referencia tanto a la voz humana como a la música que se diseña a través de instrumentos musicales. Carlos, gracias por aceptar esta invitación Gracias a ti. y es tuyo todo el espacio para que puedas disertar sobre este tema tan interesante que se refiere a la apreciación musical. Adelante. Gracias, Enrique, muy amable por la invitación. Espero dar un poquito de un granito de arena para la curiosidad y fomentar el estudio. Sí, decías tú, muy bien, vamos a hablar de la música, la conciencia y la teosofía, que es toda una gran relación y que todo lo une en una apreciación musical. En algunas alegorías de la creación, la potencia del sonido, el color y número encubren ingeniosamente el verdadero significado esotérico de la creación. Tenemos infinidades en la próxima diapositiva. El sonido puede cambiar la vibración de nuestro pensamiento y emoción. Nos decía Gurdjieff, el lenguaje de la música está formado por las leyes cósmicas fundamentales, vibración y energía. Eso es lo que forma la música, la vibración y la energía. Y podríamos agregarle nosotros, solo si estamos dispuestos. Para esto tendríamos que entonces buscar unas claves. Como para analizar y comprender las combinaciones y diferenciaciones del sonido se necesita una clave, no debemos nunca perder de vista el método platónico. Hablando de Platón, como lo mencionaban hace un segundo, que empieza por el examen general del conjunto y que va descendiendo del universal a lo particular. Todo esto lo apunta HPD en la doctrina. Entonces, una de las claves es, debemos saber qué es lo que estamos escuchando para comprenderlo mejor. Para entenderlo mejor, entonces tenemos que entender el término, empezando por su etimología, que viene del griego musa, que aludía a los personajes femeninos que inspiraban a los artistas. Y por supuesto nosotros tenemos nuestro inconsciente colectivo, que la música es el arte de combinar los sonidos de una manera agradable al oído. Eso nos lo dio Rousseau en sus conceptos. Sin embargo, Debussy tiene un concepto un poco más profundo y dice que es un total de fuerzas dispersas expresadas en un proceso sonoro que incluye el instrumento, el instrumentista, el creador y su obra, un medio propagador y un sistema receptor. Entonces aquí ya vemos elementos como por ejemplo el propósito, la expresión
Y eso, solo con eso, nos tira a que la música es un lenguaje. Es cierto, como decía Enrique, es un arte, el arte del bien hablar, el arte de combinar los colores, ese es el arte, pero la música per se es un lenguaje, es una forma de expresión. Y cuando se expresa de una manera hermosa es cuando se vuelve arte. El origen, básicamente, es desconocido, ya que la voz humana y la percusión corporal no dejan huella o registro arqueológico. Sin duda, estas dos fueron las primeras manifestaciones de la música, la voz humana y la percusión. Se puede inferir entonces que la música se descubrió justo en el momento de aparición del lenguaje. La música es algo totalmente innato, si no es que original del ser humano, y es un producto de la necesidad de comunicarse y expresar sentimientos. Este canto, estos aplausos, esta percusión golpeando en forma rítmica, tendría de alguna manera una relación con el entorno y con la naturaleza de los primitivos seres humanos. En la próxima gráfica vamos a ver algunas imágenes de adornos de los primeros vestigios que se encontraron precisamente en la cueva de Blombos en Sudáfrica. Hay una flauta con orificios posiblemente hechas para sacarle la médula a los huesos y descubierto que a través de ese proceso, pues soplándolos hacían sonido. Y tenemos un raspador también que a manera de güiro, del güiro que conocemos actualmente, pues sacaban frecuencias utilizados pues para relacionarse entre ellos o amenizar sus tertulias. Eh, todo esto es para hacernos acercar a la naturaleza. El sonido, todo, aquí tenemos una exposición en una pintura de sonajas, huesos, semillas, cuernos, y abajo en la segunda tenemos algo muy interesante, que es una flauta, se llama Holofels, de 40.000 años de antigüedad y tiene curiosamente 7 orificios y se producen 7 tonos musicales hace 40.000 años. Y esto solo porque la ciencia la ha datado con esa edad, pero realmente pues no sabremos su edad exacta. En la siguiente, el sonido inicia el cambio de evolución de la conciencia del entorno, la conciencia que nos acerca a la naturaleza. ¿Se recuerdan? Hablamos de que el sonido, el color la forma han sido las fuerzas que han utilizado para las alegorías, diferentes alegorías. Pues entonces declaran los Puranas, aquí leyendo un poco, parafraseando, Akasha solo tiene un atributo, el sonido, puesto que el sonido no es más que el símbolo descifrado de logos, o sea, el verbo o lenguaje en sentido místico. Y HPV en la doctrina nos indica que esta aclaración esta declaración en los Puranas tiene un velo, y el velo consiste en decir que el sonido es atributo de la Akasha, cuando en realidad no lo es, sino es su primaria correlación, es su primordial manifestación. Lo que podemos decir entonces que el primer resultado evolutivo del Parabrahman es el Tattva del éter, el Akasha Tattva. Por supuesto, aquí entonces entraríamos ya a buscar en la próxima diapositiva ciertas palabritas para ponernos en contexto en el glosario teosófico. Tattva son los diferentes principios de la naturaleza, son las modificaciones de la corriente de la oleada de vida. Shvara, modificaciones de Shvara. Ese es un tattva, las modificaciones de Shvara. ¿Shvara qué es? Es un tono, significa entonación, acento o nota musical. Entonces el tattva es la modificación de un tono, la modificación de una nota musical. Akasha Tattva es el éter sonorífico y los sentidos casualmente se van desarrollando a través de las razas, ya lo verán en la clave de la teosofía, a través de esas razas el primer sentido que se desarrolla es el oído.
en la primera aparece, es lo primero que responde ante el aire, el cuerpo humano. Desde hace 35 millones de años podemos ver con esta Venus de Lausel, se le llama a esta mujer, que está tocando un cuerno. Se vincula entonces al aparecimiento de la música en actividades intelectuales vinculadas a lo sobrenatural, religioso, místico y mágico. Los cantos acompañaban cultos, lamentaciones sobre textos poéticos. Y esto era como una iniciativa de imitar o formar parte de la manifestación de la naturaleza. Esto es iniciativa de formar parte de la naturaleza. Aquí está el primer tipo de música que tenemos que aprender, la música descriptiva. La música descriptiva es el uso de onomatopeyas como una forma de representación o imitación. Y la música descriptiva propiamente dicha cuenta eventos o historias épicas, textos poéticos o relatos religiosos tratando de transmitir el suceso externo o relato desde el punto de vista del compositor para que sea impresionado el oyente por el relato, es decir, crear una reacción psicológica ante los impulsos externos del sonido. Como por ejemplo de la onomatopeya tenemos el Pacífico 231 de Honegger, era una melodía que describía el paso de una locomotora, incluso en la partitura, en la parte final de la partitura, él decía, esta partitura se trata de una locomotora de 2 ejes de piloto, 3 ejes de motor y un eje arrastrado. Esa era su definición de la partitura. Entonces, esa era la simple onomatopeya, lo que él formó a través de las tubas, trombones, trompetas, clarines, clarinetes y demás. Y la música descriptiva, propiamente dicha, tenemos un ejemplo en Los Jardines de Lluvia de Debussy. Estos, él le escribe a su amigo, se la dedicó a un amigo que le estaba haciendo un autorretrato, a Jacques-Émile Blanchett, y inspirado en una tarde de tormenta, le escribió en la partitura que le mandó que los árboles verdeaban su corteza mate, que la lluvia parecía barnizar. Los aguaceros de marzo quedaban evocados precisamente en esta pieza por ejemplificar la pintura de esa época que era impresionista. Entonces, los impresionistas y la música descriptiva de la época se unieron para hacer esta misma significación. Por supuesto, estos son ejemplos de lo que podemos escuchar ahora, pero la música descriptiva empezó con las narraciones, los cuentos en las cuevas y todos los aplausos, el tratar de hacer la bulla para espantar a los animales y todo eso que es nato del ser humano, el querer formar parte de la naturaleza. Ahora hay que tener mucho cuidado, eso sí, en las impresiones que le demos, porque muchas veces le damos connotaciones o sensaciones netamente subjetivas que el autor no colocó en la música. Por ejemplo, las flores en lo que estábamos hablando anteriormente, las flores no estaban específicas en, en la de la lluvia. Solo decía que había tormenta y una lluvia en un jardín, pero no decía el color de las flores, ni mucho menos. Entonces, eso es algo que nosotros vamos implementándole a la música que no tenía el autor. En la Edad Antigua, esta música descriptiva empezó a desarrollarse desde Mesopotamia. Su sistema musical desarrolló gran riqueza armónica, volviéndose más emocional. En Egipto, lo emocional lo determinaron para solo la raza sacerdotal. Le dieron a la música un carácter religioso y pues, ya contaba con las 7 notas que habían desarrollado con influencia de los orientales y pues transformado a su idiosincrasia, a cultura. En China, su sistema musical se basó en relación de longitudes de tubos de bambú soplados, aplicando en una relación de 3 a 2, es decir, 2 tercios. Lo que esto tenía para ellos un valor simbólico para armonizar el cielo con la tierra, encontrando aquí la quinta y la cuarta perfecta. Ya lo veremos más adelante. Este encuentro y esa armonización de la naturaleza está ejemplificada muy bien en los recuadros de los teatros antiguos en donde ellos mismos querían hacer armonía social en el contexto de cada momento histórico.
La quinta que nos enseñaron los chinos. Por supuesto, hay una plática de nuestro hermano Guillermo que se llama Música Pitagórica. Es una charla en donde nos explica perfectamente el proceso de encontrar los tonos musicales por los griegos, Pitágoras específicamente, a través de un monocordio, que era un instrumento con una sola cuerda. Pero previo a ello, los chinos inventaron, si se podría decir, este sistema de bambú soplado, lo cual encontró la quinta perfecta y la cuarta justa. Esto significa que de los colores aquí, el cuarto azul al quinto azul, hay 12 semitonos. Esos 12 semitonos le dieron a ellos toda la gama de sonido que podrían llegar ellos a encontrar dentro de una escala. Y sus escalas fueron mucho más grandes que las griegas. Las griegas son 7 y los de los chinos llegaron a ser 60 en modos de pentatónica, es decir, solo 5 tonos. Y los modos completos son casi de 84. Aquí podemos explicar un poquito más en la anterior todavía. Perdona, Caro. Ahí está, gracias. El semitono, o bueno, hay palabras que tenemos que aprender. El semitono, por ejemplo. Esto nos va a determinar la sensación y las emociones que nos transmite la música porque no es algo velado, realmente no es un misterio ni siquiera magia. La magia está en haberla descubierto, por supuesto, pero la creatividad simplemente es como técnica. Los semitonos, los 12 semitonos están desde el rojo al morado. El rojo, el número 1, la primera, tiene su semitono, que es el negro. Entonces, el tono rojo tiene 2 semitonos, el rojo y el negro. El anaranjado, el segundo grado, tiene 2 semitonos, el blanco o el anaranjado en este caso, y el negro. El amarillo no tiene semitono en la parte de arriba, no hay una tecla negra, es un semitono simple. Y es aquí lo que quiero que nos quedemos grabados, el secreto. Este es el camino del medio, este es el centro exacto en donde parte la creatividad. De aquí a lo que hagamos es lo que nos va a determinar una escala, si es alegre o si es triste. Igual los demás tienen su semitono, cada tono tiene un semitono, excepto el séptimo. El séptimo tampoco tiene un semitono, pero está tan cerca del rojo como una octava que no tiene mayor tentación de creatividad más que regresar otra vez al primer grado. Entonces, el séptimo grado, llegando al séptimo grado, lo único que resta es evolucionar la octava. Entonces, encontramos una octava evolucionada, es decir, más alta. Cada uno de estos grados, cada uno de estas teclas, cada uno de estos sonidos es vibración pura, es casi número. La vibración va cambiando y entre más se vibra, más va cambiando el tono. Entre más rápido se vibra, va subiendo de escala, van cambiando las octavas. Esto se llamó la dodecafonía, descubierta por los chinos. Ahora sí, Carito. Esto nos conecta con un principio básico. Aquí tenemos ya la teoría, que es que la quinta, la cuarta justa, es, por ejemplo, el quinto grado vibratorio del ser. Y eso ya nos transforma la idea musical que tendríamos con una simple quinta, porque es el grado vibratorio de un ser. El ser en este caso es una cuerda frotada o golpeada. El principio de vibración nos dice que nada descansa, todo se mueve, todo vibra. Las diferencias entre manifestaciones de materia, energía, mente e incluso espíritu resultan de frecuencias de vibración variables, desde el todo, que es espíritu puro, hasta la forma más grosera de la materia. Todo, absolutamente todo, está en vibración. El sonido puede cambiar la vibración de nuestro pensamiento y emoción solo si estamos dispuestos, eso sí, porque el espíritu, su rango de vibración es tan intensa que pareciera que está en reposo.
Y la vibración, cuanto más alto la vibración, más alta la posición en la escala. Entre más alta la vibración, más delgado el cuerpo emite sonido. Entre más baja la vibración, el cuerpo sonoro debe ser más grueso. Es decir, por ejemplo, las cuerdas de una guitarra, la cuerda alta tiene que ser más delgada porque tiene que sonar más sutil y la cuerda más baja debe ser más gruesa porque se va formando, llenando de materia para que la vibración sea más densa. Aquí tenemos un listado prácticamente de los hercios en las que afinamos los pianos, las notas, ya temperadas, por supuesto, con la plática de la música que nos dio Guillermo, nos dimos cuenta del 440 que es temperado y el atemperado del 432, perdón, que era la música de las esferas. Bueno, pues aquí tenemos solo para darnos un ejemplo de que la 440 su octava sería 880, porque solo se van sumando y aumentando ciertos grados, por ejemplo, 1.06, solo para ir ajustándose y temperar a una ecuánime sonido con todos los demás instrumentos. Nos damos cuenta entonces aquí todo lo extenso del estudio del sonido que el hombre y su ciencia ha llegado a desarrollar, pero nos vislumbra también que no somos capaces todavía de entender el alcance que puede llegar a tener no solo el sonido, sino un ser humano, un maestro en el manejo del sonido. Y eso nos lo recuerda un libro que se llama Las Cartas de los Mahatmas. En su apartado llamado Carta número 8, encontramos una pregunta que le hicieron muy curiosa y dice, ¿dónde están sus cuerpos con sonoridad infinitamente continua? Continua, porque toda la vibración creada por un instrumento artificialmente se termina por dispersar. Entonces, ¿dónde está ese cuerpo sonoro continuo capaz de conducir las vibraciones de la voz a través del espacio? Ellos, los maestros, contestan, nuestros tubos, aunque invisibles, son indestructibles y mucho más perfectos que los de los físicos modernos, para los cuales la velocidad de la transmisión de la fuerza mecánica del sonido a través del aire es de 1100 pies por segundo y no más, si no me equivoco. Esto hace 100 años. Pero entonces, ¿acaso no puedan haber personas que han descubierto medios de transmisión más perfectos y rápidos por estar más familiarizados con los poderes ocultos del aire, el akasha, y que disponen de un criterio más ilustrado sobre los sonidos? Por aquellos que tenían la duda de la comunicación a gran distancia a través del pensamiento. El pensamiento que es una vibración, vibración que viaja a través del aire y llega hacia los sonidos hacia los oídos del adepto, lo cual era ya una forma de incredulidad en cierto sentido. Y, y no estaba de mal la incredulidad, pero qué mejor criterio ilustrado que el de los griegos, por ejemplo. Los griegos en el periodo unificaron su origen divino, la filosofía y la educación. La unificaron en la música, creando a la música como la base de la educación. Y la filosofía, la música, Pitágoras la consideraba como medicina para el alma y Aristóteles catarsis emocional. Emocional. Esto nos toca el segundo punto, el segundo tipo de música que tenemos que aprender y que es la música subjetiva. Esto es importante también. La música subjetiva desarrolla los modos que desarrollaron los griegos, bueno, los chinos también. Lo único es que esa música, como está tan lejos de nuestra cultura, es muy difícil de entender e incluso pues de estudiar, es demasiado complicada. Desarrolla los modos con el fin de buscar la emoción del compositor. Por ejemplo, Beethoven y el romanticismo. Él, a través del estudio de los modos, estaba tratando de transmitir las emociones que él consideraba quería expresar. Expresa los procesos emocionales del compositor, todo el proceso interior del pensamiento humano, describiendo las emociones de forma subjetiva. Por ejemplo, aquí tenemos el nocturno de Chopin. Ese nocturno no describe
no es música descriptiva, no está describiendo que es de noche, o sea, el nocturno, él nunca jamás dijo que era un nocturno, él no describe nada, él simplemente describe su emoción, y su emoción, ya sea melancolía o ya sea tranquilidad, se va a notar a la hora de escuchar el nocturno de Chopin. No expresa, no expresa una determinada forma de estar en el día, sino un sentimiento. No es como la lluvia, no es como el ferrocarril, sino que es el sentimiento que evoca cada uno de los sonidos. Entonces, ¿de dónde vienen las emociones? Estas emociones que hemos encontrado ya en el segundo tipo de música, estas vienen de la materia. La materia está constituido por tres gunas, modos, modalidades o cualidades o atributos, llamados respectivamente sattva, rajas y tamas, los cuales no son meros accidentes, son de la mismísima naturaleza de la materia y entran en su composición simplemente, como dice abajo, el predominio de uno de ellos en un individuo es lo que determina su carácter o condición. O sea, la combinación de estos tres hacen el carácter de la persona. No hay nada que se complemente libre de los gunas. No hay un solo ser ni un solo punto del universo donde que no exista esta relación entre estos tres temas. Por lo menos una mínima parte de ellos está en cada uno de los seres, en cada una de la materia que podemos observar. Como ya sabemos, todo vibra, todo se mueve y todo tiene una formación a través de estas tres cualidades de la materia. Las emociones entonces se van a dividir en tres, tamas, rajas, sattva, que en Occidente sería inercia, movilidad y ritmo. La inercia es apatía, tenebrosidad, confusión, ignorancia, error. Y curiosas palabras. Y la inmovilidad es, la movilidad, perdón, pasión, anhelo, actividad, lucha, inquietud, afán, dolor. El ritmo, pureza, armonía, lucidez, verdad, realidad y equilibrio. Estas tres están conjugadas en una forma tal que hacen la personalidad de un individuo, y el trabajo es ser más sádico que rajásico y menos tamásico, aunque también es bueno ser tamásico cuando el sádico es demasiado fuerte y demasiado emocional. Ahora, ¿en dónde habitan las emociones realmente? Las emociones están radicando en la parte del cerebro que se llama amígdala. En la amígdala se le llama el centro de regulación emocional. Ahí es donde están todas estas emociones. En la próxima diapositiva tenemos un listado de emociones eh, que refieren a la inercia, la actividad y el ritmo. Y todas estas emociones las recibe la amígdala y ella las va a llevar, por decirlo de una manera, a la parte del córtex. No sé si han oído alguna vez eso de que el ataque de la amígdala. Pues el ataque de la amígdala es cuando alguien de repente actúa por inercia y le pitan y se baja y alega y empieza a decir cosas, y cuando se da cuenta era una viejecita que estaba manejando un carro y automáticamente bocinó. Y uno dice, ala, ¿cómo pude llegar a reaccionar de esa manera? ¿Qué pasó ahí? La amígdala nos tiró la información, y como ahí reside el reflejo de lucha e huida, entonces simplemente reaccionamos y actuamos de manera inmediata, sin poner en actividad el neocórtex, donde estaba nuestra cualidad de estabilidad, la pureza, la verdad, la fuerza, el poder, esta forma de ser más tranquila. Y ese filtro lo quita la amígdala. Si reaccionamos de una manera brutal y sin el filtro que nos da la, esa parte del córtex, entonces nosotros podríamos actuar de forma severa ante situaciones que no lo ameritan tanto. Este reflejo, ahorita vamos por los modos, sin embargo, en la parte del cerebro, esto, si podemos regresar a vez otro poquito, perdona, Caro. Gracias. Las diferencias
adelante de esto, todas estas situaciones, todas las diferencias que se dan es por los grados. Es decir, el grado de actividad que está entre lo sátvico, lo tamásico y lo rajásico. Todavía estamos en las emociones anteriores. Estas reacciones aparentemente entran por el oído. El oído es el que recibe le llaman el nervio auditivo. El nervio auditivo tiene 12 ramificaciones. ¿A dónde van 10? No lo sé, pero 2 van directamente a la amígdala y la amígdala es la que guarda en primer lugar todo el recuerdo de sonoro, es el recuerdo auditivo, el recuerdo del sonido y por ende es el que nos da el reflejo. Y de allí viene eh, que el sonido puede llegar a ser curativo, es una especie de medicina. Esta, esta parte de la amígdala es la última que ataca el Alzheimer. Nos compartió Enrique un video precisamente donde había un director de música con Alzheimer, un japonés, y dirigía la orquesta, lo llamaban para que él recordara su época, y él con Alzheimer, sin saber su nombre y sin saber cómo llegó ahí, pues dirigía la orquesta y se acordaba de los movimientos, dónde entraba cada una de las notas, dónde entraba cada uno de las acciones que tenían que pasar durante la orquesta. Y esto se debe a que el Alzheimer no tocaba, no toca la amígdala, sino hasta el último proceso. Es decir, es lo último que se va. Esa amígdala es la que le daba a él el recuerdo emocional de la música que había oído. Realmente él lograba regresar a ese momento, evocar el tiempo de estudio, el tiempo de dirección, y esto hacía que él se sintiera mejor. De parte de la enfermedad que es progresiva, y es que es la pérdida de la memoria, la confusión, la paranoia, las células se desconectan y degeneran y se terminan de morir, y a estos enfermos les dan antipsicóticos porque la paranoia podría ser muy grande. La música, estudiados por universidades de Oxford y de Wisconsin, si no estoy mal, leí un estudio en donde una doctora quitó 24 antipsicóticos y los cambió por música, terapia musical, en donde todos empezaban a sonreír a la hora de escuchar música. Eso sí, tiene que ser música que los pacientes hayan conocido en su vida, que haya significado algo para ellos, no una música cualquiera. Entonces, este efecto de la música es totalmente gratificante para todos. Muy bien. Entonces, todas estas emociones de los modos griegos se engloban en siete escalas. Yo voy a ir tocando los cambios o tendencias características de cada una de las escalas y ustedes pueden ir leyendo las sensaciones en la penúltima columna que producen cada una de las diferentes escalas. Jónico. Dórico. Frigio. Lidio.
mixolidio. Eólico. Locrio. Su diferencia está en las sensaciones y las sensaciones están en los grados. Pero realmente lo que determina las sensaciones en los grados no es la escala precisamente, que sea, aquí tenemos la jónico, lidio y mixolidio son mayores y eólico, dórico y frigio son menores, pero que sea mayor o menor no determina precisamente, la diferencia está en los grados, porque puede haber una melodía mayor en una menor y una melodía menor en una mayor. Por ejemplo, en la melodía mayor, la típica, ahora sí, dentro de una escala mayor también podría ir una melodía melancólica. Entonces, no precisamente una escala mayor nos va a decir la sensación específica. Por ejemplo, esta es una melodía melancólica dentro de una escala mayor. No precisamente la escala nos determina la sensación. Lo que hace la diferencia es la relación entre los grados de la melodía. Es decir, la función de los grados en la escala de qué se trate. La función de los grados. ¿Cuál es la función de los grados aquí? La tónica, la número 1, la que escuchamos primero. El acorde de reposo es la pieza que es a donde regresamos, es lo primero que escuchamos y a donde queremos regresar cuando escuchamos una canción, es como que la nota base. La segunda, la supertónica, nos da una sensación de volver otra vez, es decir, nos da el empuje de cambio, pero no está suficientemente separado del primer grado, así es que regresa otra vez a la tónica, no nos cambia nada. La tercera, esta es la base de todo, aquí está el meollo del asunto. Este grado no nos da tensión. La anterior, la segunda, nos da una media tensión. El grado 3 dice, este grado es el que vuelve alegre o brillante, oscuro o triste un acorde. Y su labor no es generar tensión, sino generar el modo, es decir, modo menor o modo mayor. ¿Se acuerdan? En el pianito estaba el color amarillo. Ese amarillo no tenía medio tono. Ese amarillo no tenía la tecla negra, lo cual la hace justa para hacer un cambio. En la próxima diapositiva tenemos incluso en el glosario teosófico tenemos que a la tercera también se le otorga un gran poder oculto, pues aquí está lo oculto de la música, lo que hace el cambio. Y Gurdjieff en la psicología transpersonal consideraba a este tono, al tercer tono, la fuerza del 3 o ajuste creativo para salir de un círculo de forma activa, superar la oposición, crear ritmo, y esto da el impulso que va a continuar con el ciclo creativo existencial. Y en este estudio musical que nos estamos haciendo, pues es lo que nos va a dar la escala modal que vamos a utilizar, ya sea una escala mayor o menor, triste o alegre. Solo para darnos una idea de qué era el ajuste creativo de las tres fuerzas, la primera o el primer grado es un impulso,
El segundo grado, la segunda fuerza, es la oposición. Y el tercer grado es el ajuste creativo que vamos a hacer después de haber recibido ese impulso creativo. Entonces, realmente es básica esta tercer nota. Incluso tenemos aquí un diagrama encontrado en la doctrina secreta, en donde nos dice la relación de los planos, los colores y los sonidos. Los planos de los que estábamos hablando en la clave de la teosofía, los diferentes planos existenciales, los colores y sonidos, pues todo tiene una relación. Y esto está la columna A, tenemos a la materia más sutil, es, vista a través de unos ojos de vidente, es decir, vista a través de unos ojos no materiales. Y la columna B es el reflejo, lo que nosotros en la materia logramos ver. Entonces, la columna A tenemos en el sí un color violeta. Esto se le daba el nombre al doble astral, la naturaleza, el paradigma de todas las formas. El B es el color añil, la ideación divina o la mente universal. Y el C, el azul, a sol, la nota, perdón, la otra era la y este era sol. Este sol es la síntesis de la naturaleza oculta, el huevo de Brahma, que todo lo que contiene y de todo lo que dimana es de ahí. Ahora, del otro lado, a manera de espejo, como espejo es al revés, estamos retorciendo la cuerda, entonces decía que el A es la parte más material en la columna B, el rojo es do, es el color de la dualidad, manifestación de macho y hembra, es la parte sexual, por así decirlo, la fuerza. El hombre se manifiesta en este color, es la forma más ínfima de la forma animal. El B, el anaranjado, que tenemos del otro lado, representa el re. Este color anaranjado es la vestidura de los yogis, sacerdotes budistas, el color del sol y es la vitalidad, el principio vital, el prana. Y el amarillo del otro lado es el color oro, el rayo divino espiritual del átomo, es la parte búdica, ya lo que nos va a conectar con esa mana superior. Entonces, así es como vamos relacionando esa fuerza de tres a través de la doctrina secreta. En la próxima diapositiva, por favor. Gracias, Carito. En este cuarto grado es subdominante. Este quiere bajar. No tiene mayor relevancia más que una pequeña situación que hubo en la Edad Media con el tritono y la evocación, que no les gustó realmente que hayan tres tonos exactos y no medio tono. Y bueno, pero estas son otra historia. En la próxima sí es importante, el grado dominante. Es la nota y acorde que domina la melodía, porque es la más importante de las sensaciones. Sobre este acorde se construye un acorde llamado séptima dominante, que es lo que oímos en la parte de los modos. El quinto acorde es el que nos dice hacia dónde ir, hacia dónde llegar, si lo estamos tocando de una manera metódica. Por supuesto, si lo que queremos es influir en el escucha, pues vamos a ir cambiando la disposición de los grados. La siguiente. La sensible, como ya vimos, es la séptima, simplemente quiere subir, no hay pierde, no hay forma de que nos confunda, sino más bien simplemente nos tira otra vez a la tonalidad, es decir, regresar en el sistema evolutivo de nuestro proceso del tonal. En la próxima diapositiva vamos a ver también unas pequeñas confusiones que hay, que es lo que nos hace malinterpretar la música. Lo que creemos nosotros que no nos gusta, una música, ay, esta música no me gusta, no, ay, está fea o que nos provoca algo. Esto puede ser por dos situaciones. Aumentar la tensión, el compositor lo que pretendía era aumentar la tensión, es decir, ya no pasar del quinto grado al primero, sino más bien cambiar a otro grado
para que nosotros no le distingamos hacia dónde va la música. Entonces nosotros terminamos por no entender la música porque ya estamos acostumbrados a tocar círculos, a escuchar música más común. Entonces estos tipos de confusión es lo que genera el que no me guste o no me agrade un cierto tipo de música. La atención, la poca atención o la mucha atención es la que da las sensaciones del movimiento hacia arriba o hacia abajo de la escala. Esa atención es la que da todas las emociones. En la próxima diapositiva vamos a ver también en la doctrina secreta, en el tomo número 6 tenemos este esquema en donde nos enseña que Do tiene un color rojo, igual que los colores que hemos estado manejando, solo que aquí nos está especificando bien. El Do rojo se pertenece al Kamarupa, el Re a Prana, anaranjado, el Mi amarillo a Budi, el Fa verde a Kamamanas, el Sol a la envoltura áurica, el La, el Añil a Manas y el Si al Linga Sharira. Este cuadro sinóptico nos lo amplía más y lo hace más confuso todavía. No tan confuso, realmente no es tan confuso. Nos lo hace más amplio de estudio. En la siguiente diapositiva, en ese mismo tomo, en las mismas páginas, adelantito, están las 7 jerarquías y las subdivisiones. Esto nos quiere decir que cada color está determinado no por un color puro, el rojo que dijimos que era Do, Camarrupa, ese no es un color puro. Ese color tiene las emanaciones de los distintos matices de color, es decir, está el violeta, el anaranjado, el amarillo, el azul, el añil, y todos esos van formándose como las gunas igual, o los gunas, perdón, como se van formando la personalidad del ser humano, así se va formando el color rojo, es decir, el añil es rojizo, el amarillo rojizo, el verde es rojizo, es decir, la combinación de ellos van formando el color que va determinando ya el Do, el Kama Rupa o el planeta, si vamos a hablar de la octava cósmica. Entonces, aquí es donde se va complicando un poquito el estudio porque cada uno de los colores está compuesto por todos los colores, pero en diferente gradación. En la siguiente tenemos una comparativa. Este sí no está en la doctrina, este está en otros lugares. Eh, la comparativa entre las teclas de las notas musicales que se encuentran en un piano y la vibración de los planetas. Como teníamos a Do, que era en mar rojo de Kamarrupa, ese Do, Marte, Kamarrupa, se podría decir que está en la octava 4, adelantito de donde está Sol. Eso quiere decir que el Sol que oímos en la cuarta eh, está a no 440, sino 450 y pico, lo que vimos en una de las diapositivas, ese Sol de Marte. Sin embargo, la octava completa vibra de una determinada manera que nos hace una relación al planeta. Todo esto tiene gradaciones, al igual que el do tiene un do sostenido, eso, digamos, la vibración más baja está donde aparecía el cursor hace un ratito en el do, en el primer do. Eso fue lo más básico. Pero la evolución no empieza en este do bajo. La evolución empieza en el do más alto. Es decir, cuando traemos la inercia, ¿no? Incluso en la octava número 11, en esa que está hasta ahí arriba, allí empieza la evolución donde salimos con inercia del absoluto, o es decir, de la emanación de la creación, salimos con una vibración de inercia y vamos vibrando y vamos bajando la velocidad y vamos perdiendo un poquito la vibración. A través de la vibración, al principio vibramos con cuerpos tan sutiles que las cuerdas son muy leves, es decir, somos espíritus. Y cuando vamos bajando a través de la involución, nos vamos rodeando de materia. Esa materia nos va densificando y el sonido, por ende, se va volviendo más denso y más grueso, hasta
llegar a donde está ahorita el cursor, que es do, el más bajo de toda la evolución. A partir de esto, no nos queda otra más que el camino de regreso. El problema es que no tenemos inercia. Ahora ya la inercia se terminó porque ya caímos. Ahora lo que estamos haciendo para arriba, ese proceso de cambio de las escalas, todo eso lo estamos haciendo prácticamente con nuestra propia voluntad de vibración. Vamos saltando de escala en escala, vibrando a manera de llegar otra vez a casa. ¿Cómo llegamos a ser menos denso? ¿Cómo quitarnos la materia vibrando de una manera mejor? Es decir, si estamos en un do central, en el fa central, que ahorita nuestra etapa es el planeta Ceres, en ese platónico planeta, en el fa central, y si nosotros vibramos en el do que está ahí, tendríamos que lograr encontrar la quinta, su quinta perfecta, en una manera sutil de hacer una octava y lograr llegar a la próxima octava. Es decir, a la sexta, exacto, a la octava número 6. Si llegamos ahí, el aparato, todo nuestro sistema trabajaría mejor. Eso es nuestro trabajo, pero esos son otros 10 pesos. La idea ahora musical es que esta octava es tan compleja, la próxima, que tiene que ver con la octava cósmica, la encontrada por Pitágoras. Y es tan difícil porque la octava cósmica termina siendo así. La música de las esferas no sería propiamente acústica, sino numérica, marcada por el espacio, el tiempo y la velocidad, que reguladas en diferentes periodos, en distintos pesos, distancias y ciclos, van conjugando esa sinfonía celeste, masa y fuerza. Esa es una octava cósmica. Eso es lo como vibra el universo. Realmente todo esto hasta que Kepler no se aseguró de que vibraran de esa manera los astros y que dieran esa nota, no se tomó como parte de la ciencia, sino más era filosofía pitagórica. Ahora, desde 1609 y con la astronomía nova, pues se hizo un concilio en donde sí, realmente, bueno, Pitágoras tenía razón al final de cuentas. Entonces, todos estos diagramas son complicados. Yo sé que tienen algunas para preguntas. Podríamos decir si do es camarrupa, entonces cualquier canción en do significa que estamos hablando de lo físico del cuerpo y no, 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 tampoco es así, porque ya vimos que los grados de vibración son tan distintos y los grados de cada una de las notas se pueden manejar de diferentes maneras que no precisamente una nota es hacia un determinado sentido o sensación, sino es más bien la combinación de todas las que forma esa inercia que nos va a empujar hacia una cosa o hacia otra. Encontramos en la doctrina secreta un aviso respectivo a los diagramas. Y dice, los diagramas no tienen otro objetivo que familiarizar a los estudiantes con las ideas capitales de la correspondencia oculta, pues la verdadera índole del ocultismo metafísico, macrocósmico y espiritual, prohíbe el empleo de figuras y aún de símbolos, a no ser en calidad de interinos auxiliares. Solo es un auxiliar. Cuando lo hemos entendido a través de lo que estamos hablando ahorita, ya dejar el diagrama, porque el diagrama no es como es la realidad. El diagrama solo nos lo está ejemplificando. Y si después ya no nos acordamos del diagrama, pues qué mejor, porque lo importante no era el diagrama, sino era lo que contenía, lo que nuestra percepción logró cachar. Y termina diciendo, HPD, perdón, Carito, y en algo que me encanta, dice, en cuanto se define verbalmente una idea, pierde su realidad. En cuanto se plasma una idea metafísica, queda materializado su espíritu. Entonces, ¿para qué más palabras? Respecto a esto, tenemos que regresar a la realidad de la música, las cualidades del sonido físico, los que sí podemos escuchar. Estos sonidos, ese ladrido, están en una frecuencia, esa frecuencia es un tono, un hercio, se mide en hercios, la frecuencia. Y la amplitud, otra cualidad, es el volumen, se mide en decibeles. Esto es solo para tener en cuenta cada vez que lo logramos, hablemos de los temas, estos son pues un casi que glosario especial para todos. La siguiente,
Los elementos de la música. Todos estos elementos son importantísimos también, especialmente para los que estudian música. Para los que no estudiamos tanto música y que somos un poco flojos, hay cosas muy, muy bonitas, como por ejemplo la melodía, la modulación, la cadencia y el matiz. Por supuesto, la armonía, la tonalidad, el ritmo, el timbre, la forma y la progresión son parte de los vocablos de los músicos. Sin embargo, la melodía, que es la serie de notas en orden de su disposición, es lo que nos transmite, ya sea lo que escuchamos o medio escuchamos hace un ratito, una melodía sobre un acorde mayor nos puede dar una sensación de tristeza, a pesar de que el- la octava, no, la escala sea mayor, aunque la escala sea mayor, no importa. Si la melodía está dispuesta de un modo que nos quiera transmitir una sensación triste, pues va a ser triste. La melodía es muy importante y más con las palabras, por supuesto. La modulación usan los grados para combinar los diferentes campos evolutivos de la música, es decir, pasamos de un mayor a un menor, para eso necesitamos una modulación y eso es una técnica para empezar muy alegre una canción, pero de repente voy a contar otra historia y va cambiando por completo toda esa armonía. La cadencia es el movimiento de matices y el matiz es la tensión que se va creando entre los diferentes grados. Esto nos tira a la última música que hay que aprender, es la música pura. Esta música pura, en el sentido negativo, no describe acontecimientos ni trata de transmitir emociones del compositor, solo tiene elegancia, gracia, ritmo y belleza. Mozart, Haydn, es música pura, transmiten belleza. Algunos han dicho que solo expresan estados de ánimo generales, que no son emociones puras. No hay historia o un trasfondo en su composición. Esto lo creo que lo simplifica demasiado. Lo que sí es seguro es que no hay una historia detrás de la composición. Lo único que hay detrás de la música pura es el estudio de un modo y tratar de sacar lo mejor de una forma musical como habíamos dicho, de nuestro concepto principal, agradable al oído, combinaciones agradables al oído, armónicamente agradables. Esto nos tira a la Edad Media, en donde tenían el monocordio como forma de expresión de los juglares, que solo era básico, una cuerda, un acompañamiento, una melodía y nada más. El Renacimiento nos ayuda con las partituras, ahí empezaron la escritura musical, las evidencias físicas de toda esta creatividad de antaño, pero llegamos al barroco, que es la parte medular de esta plática. Ese barroco desarrolla los modos. Dada la facilidad de estudio y sistematización, y ya encontramos las partituras, se perfeccionaron los modos y el rango de complejidad. Escribieron en papel las grandes óperas, contrapunto, polifonía, múltiples líneas melódicas independientes y simultáneas a la vez. Fuga, sonata, concierto, canon, todas estas palabras nos dan idea de complejidad, de intelectualidad. Händel, Telemann, Vivaldi, Bach, todos ellos eran música completamente intelectual y complicada, recargada. Luego viene el clasicismo, pues obviamente todo tiene que va a ir generando y de una cosa sale otra. Y el clasicismo quiso regresar a ser menos técnicos y un poco más elegantes. Regresan a lo elegante y el carácter regresando a la ideal del equilibrio. Entonces, Mozart, como decíamos, regresa a lo elegante y el carácter regresando a lo ideal, al equilibrio, a la proporción, a la expresión disciplinada. Su textura es ligera, clara, simple, sin cambios bruscos ni complejas frases. Otros representantes del clasicismo está Cherubini, Haydn, Richner, y cuando leamos trío, cuarteto, música de cámara, la música de cámara son de pocas personas, el cuarteto pues es cuarteto, entonces todo eso evoca la simpleza, lo sencillo. Por supuesto, música de Mozart sencilla, por favor, tampoco es tan sencilla. Lo único es que las melodías van directas hacia nosotros y los logramos percibir. Lo que fue
Bach no lográbamos percibir las melodías porque era melodía sobre melodía. Este Mozart nos los hizo más asimilable para después encontrar con la rebeldía de los jovencitos y vino Beethoven con el romanticismo. Y el romanticismo despierta la intensidad emocional, la pasión y todo lo que realmente era el desenfreno, sí la forma, pero más el sentimiento. Es decir, volvemos otra vez a la música que era subjetiva, porque solo querían transmitir sensaciones. Leemos, unió de nuevo la literatura y la pintura. Su énfasis fue la emoción y el individualismo, glorificación de todo el pasado y la naturaleza. Esta glorificación incluso nos denota ya que es no un problema, pero sí es una forma de intensidad emocional, una pasión, ese música dinámica, muchos pasajes generan ansiedad, otros generan angustia, hay episodios obsesivos, ataques de pánico, después calma, luego otra vez pánico, encuentran la paz, llegan hacia un estado, pues, a una planicie y luego otra vez vuelve a llover y vuelve otra vez a sentirse la sensación de desesperación hasta que termina la ópera pues con el desenlace final que podría ser triste. Todo esto es emocional, el romanticismo. Y por supuesto en el siglo XX con Stravinsky es una mezcla ya con el rock, el jazz y todas estas mezclas modernas que le dieron ya un nuevo carácter a la música. Sin embargo, lo más importante fueron este tipo de música, que es la música eh, simplemente que no expresa más que la técnica. La próxima diapositiva tenemos algo totalmente importante, que es la emoción musical, la emoción que nos da cualquier tipo de música. Por supuesto, la música cantada es la voz y es el canto y es la poesía lo que nos hace identificarnos. Sin embargo, estamos hablando simplemente de música. Entonces, el camino este de la emoción musical es una comunicación no verbal. El placer que se suscita regula comportamientos afectivos internos, produce respuestas fisiológicas cuya amplitud depende de todo el contenido emocional que nosotros vayamos teniendo. Es decir, la disposición, lo que hemos venido hablando en alguna de las diapositivas, la disposición del oyente. Eso es lo que va a hacer el sonido algo en nosotros, la disposición que tenemos. Si no estamos en disposición, no nos va a servir de nada escuchar música pues relajante o música estridente si estamos también en un estado chela laico, en donde nuestra mente ya está clara, estamos tratando de cultivar todos los beneficios de la meditación. Puede pasar una persona con musicón, rock, rap, reggae o lo que trap o lo que nosotros no consideremos, porque ninguna música es mala o fea, pero no la consideramos la nuestra, pero no nos va a afectar porque vamos a estar no en disposición de que nos afecte el exterior, pero para que nos afecte en buena medida y en buena manera, tenemos que estar dispuestos. El segundo paso, el proceso no es intelectual. La música no nos impresiona el intelecto, no nos habla. Todo esto que hablamos hace un ratito, todas las técnicas, la melodía, la armonía, el ritmo, todo, eso no importa. Lo importante es que la música nos habla directamente, no al intelecto. Por ejemplo, una pintura la reconocemos en primer lugar con nuestro acto intelectual, sin emoción. Luego nos impresiona porque le cargamos a la imagen nuestra propia de recuerdos y todo lo que nosotros queremos imprimirle a la imagen. De lo contrario, la imagen per se no nos evocaría nada, solo el intelecto que nos determina qué es lo que estamos viendo. La poesía nos arrastra a través de las palabras, es decir, el intelecto va directo al intelecto y el intelecto es el que va relacionando y bueno, esto no tiene coherencia, eso no es poesía, no me gustó, no me movió, pero si las palabras son adecuadas, entonces el intelecto lo va interpretando y se lo va asimilando. La música no es así. El tercer paso, perdón, impresiona sin causa objetiva.
La música llega a impresionarnos de forma directa, absolutamente. No hay paso, no hay un pie, sino que va sin una causa objetiva. Es decir, sentimos emociones, las emociones que transmite, sin saber la causa exacta o el motivo. Por ejemplo, el uso del intelecto para reconocer una emoción no nos dice qué fue lo que pasó con esa emoción en el artista. Por supuesto, en nosotros sí. Si empiezo a sentir ansiedad, pues voy a proyectar mi vida personal hacia la ansiedad que me está provocando la música. Pero el autor y la música en sí no nos está diciendo objetivos, sino subjetivos. El cuarto paso, la música solo transmite una emoción, lo que estamos diciendo ahorita. El resto es subjetivo. Mucha música no nos cuenta la historia ni el motivo de las emociones del autor, simplemente es música. La música entonces es incompatible con una causa objetiva. Las causas objetivas podrían ser los motivos por los que analizamos mal un tipo de música. Es decir, oímos una música y decimos, no, hombre, ahí yo creo que están matando a un chucho, por decir algo. Y no está pasando eso, es simplemente nuestra percepción de la circunstancia y del sonido, lo cual podría hacernos decir, no, esa música está fea, mijo, esa no, cambiala, esa canción no se puede hacer así. Y sin embargo, lo que necesitamos es tener ciertas actitudes para escuchar, valorar, apreciar y guiar a las personas que están desarrollando este tipo de lenguaje para que lleguen a ser una especie de arte a través de la conjunción de los sonidos. Podemos considerar entonces el sistema nervioso del hombre como una arpa eólica, responsiva al impulso de la fuerza vital, que no es una abstracción, sino una realidad dinámica que manifiesta en coloraciones los más sutiles matices del carácter individual. La doctrina secreta. Para no hacernos bolas y no hacernos que hay mucha información, es facilísimo. El resumen. Hay música descriptiva, onomatopeya y la descriptiva propiamente dicha. Hay música subjetiva que solo nos va a transmitir emociones, un proceso interior de pensamiento. Hay música pura, es la música pura. No describe ni transmite emociones, pero sí nos da la elegancia, la gracia, el ritmo y la belleza a través del estudio de los modos. ¿Y qué es lo que nos da la música subjetiva? Las escalas o los modos. Ellas, las escalas y modos, son las que determinan lo luminoso, alegre, oscuro o triste que puede llegar a ser una melodía. ¿Y cómo lo hace? A través de la tensión que hay entre sus diferentes aspectos, la tensión que se forma por los grados de los modos. Esa sensación es de resolver. Y la música clásica. La barroca es intelectualizada a lo más no poder, es intelecto puro, es hasta cierto punto nos va a poner nerviosos de tanta información que recibimos de melodías. Es como escuchar entrar a un antro y oír a muchas personas hablando a la vez y de repente todas forman un unísono bonito, una situación que a uno no le interesa lo que están hablando, sino simplemente se oye el murmullo y ese murmullo es lo que es Bach, ese barroco, el clásico elegante y el romanticismo emocional, mi color que me gusta mucho el barroco. Bueno, la emoción musical la podemos resumir de la siguiente forma. La música nos impresiona sin intelecto, sin el elemento intelectual. La música nos impresiona de forma directa sin causa objetiva. Y la música solo transmite emociones. El resto, es decir, las formas, nosotros las vamos a intuir subjetivamente. Es posible que el autor ni eso quería decir, pero nosotros le vamos a dar esa connotación y absolutamente ahí se quedó nuestra percepción. Le dimos esa connotación y con eso nos quedamos. El autor va a decir, oh, yo no quería decir eso, pero bueno, ni modo. Esa es nuestra actitud para escuchar. Debemos tener una actitud sin utilizar la imaginación, que la imaginación no juegue un papel. No anticipar pensamientos tratando de adivinar qué es lo que viene. Es posible que venga esto, o ahorita tendría que sonar esto, o ya va a terminar porque sonó esto. No, tenemos que ser abiertos y perceptivos a la música que estamos escuchando para no perder el hilo de la composición y poder
pues darle los elogios o decirle al compositor, va a mejorarte por esta parte porque eso no está tan agradable, pero tenemos que escuchar el hilo de la composición, no estamos escuchando nuestra composición. Entonces, tenemos que escuchar sin la imaginación, sin la parte intelectual y sin tratar de adivinar los pasos. Y otro consejo muy importante respecto a nuestras vidas es que logremos encontrar la música y a nuestros ancianitos enseñarles o hacerles como que una combinación de música y relación de música y objeto, para que las Alzheimer puedan identificar a través de sus emociones a las personas y los procesos nunca se olvidan si están basados en un sonido, en una música, en una melodía. Si estamos de esa manera relacionando una cosa, nuestra mente va a ser incapaz de poderla borrar. No hay enfermedad que le gane a la música, definitivamente. El sonido puede cambiar la vibración de nuestro pensamiento y emoción, solo si estamos dispuestos. Así es que muchas gracias por su atención, gracias Enrique y gracias Caro por todo lo que has hecho por esta y por todas las charlas. Y pues ahí tenemos la bibliografía. Espero que les haya creado un poquito de curiosidad para que sigan investigando. Tal vez no van a ser músicos, pero todo tiene que ver, todo tiene una relación. Gracias. Pati, adelante. Enrique, Hola, Carlos. Muy buena Hola pregunta. Pati, ¿qué tal? ¿Tienes alguna pregunta? Cuéntame. Tengo tres preguntas, a ver si me pudieras orientar. La primera, hay estudios en los cuales se ha comprobado que las plantas tienen cierta vibración y cierta música. ¿Es lo mismo que sucede con el ser humano? ¿Nosotros también tenemos ese tipo de nota musical? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es... Dejémosla ahí, primero, guárdame la segunda. Sí, la primera es definitivamente las plantas responden hacia nosotros a través de vibraciones, de la misma manera que nosotros respondemos ante las vibraciones de la música. Estamos hechos de la misma forma, los átomos nos compenetran de la misma manera y somos responsivos hacia determinadas notas musicales. Pero como les dije, no es que tengamos una nota musical, no es que yo sea do y alguien más sea re, porque el do tiene matices, el do tiene armónicos que forman el acorde de do. Cuando oímos un do, no estamos oyendo simplemente una nota musical, porque eso solo pasa en las partes más sutiles, es decir, en lo que nuestro oído es incapaz de escuchar. Nuestro oído es capaz de escuchar por los armónicos que van haciéndose a través del sonido de do, es decir, todo el sonido tiene armónicos que lo forman y son diferentes notas. Eso es una cosa bastante increíble y respondemos igual que las plantas. Las plantas no les gusta, por supuesto, cierto tipo de música porque no vibran de esa manera. Imagínense, la planta tiene que vibrar de una manera mucho más sutil que nosotros que tenemos un cuerpo más densificado. ¿Cuál era tu segunda? Pero espero haberte contestado un poquito. Sí, muchas Pati. gracias. La segunda segunda pregunta es por qué, por ejemplo, los cantos gregorianos o angelicales pueden sanar a una persona. ¿Tiene algunas notas específicas o tendrá alguna situación de alfa o omega que pudiera hacer que esas vibraciones sean altas? Respecto a las vibraciones alfa omega, definitivamente tendríamos que estudiar cuál es los hercios de estas vibraciones para ver cuáles forman la sanidad si es que las vibraciones alfa sean los que producen una sanidad, por así decirlo. Pero sí, definitivamente la música provoca salud a través de la vibración, específicamente a las personas que están dispuestas, como lo hemos dicho en todo el estudio. Recordemos que las frecuencias son el número de veces por segundo que se repite la onda en el espacio, es decir, nos va a contagiar y esa vibración va
De hecho, en uno de los diagramas hay partes del cuerpo que están regidos por ciertos planetas, por ciertos colores, por ciertos sonidos, y posiblemente esos sonidos en ciertas frecuencias puedan ayudar a la sanación del cuerpo. Definitivamente sí, Pati. A la pregunta es sí, pero tiene que estar dispuesta la persona. Por ejemplo, si yo tengo un enfermito y le quiero poner canto gregoriano, y el canto gregoriano yo no estaría tan seguro que sea curativo, porque sí es emocional y es religioso, por supuesto, pero es más de alabanza, creo yo que están alabando, no están formando cierto como mantra como los hindús. Ellos tienen otro tipo de proceso de crear sonidos curativos, es otro nivel. Recordémonos que el canto gregoriano fue parte de la evolución de la música subjetiva, y lo que ellos querían era una música que impresionara y formara parte de su, no quiero decir religión, sino de sus creencias teológicas. Entonces lo hicieron parte de. Sin embargo, es posible también, porque el canto gregoriano es hermosísimo, es uno de los cantos que relajan más, es impresionante, a mí me encanta. Eh, Sin embargo, la curación que tiene que ver por las ondas y las frecuencias depende de la actitud del que está escuchando hacia la salud que va a recibir de las vibraciones. La Pero, tercera pregunta es, me surgió aquí una pequeña duda, a ver, y te lo comento por experiencia propia. Eh, ¿Tú sabes algo acerca de las personas que mueren, si pueden oír antes de su muerte lo que sería sonidos como trompetas, como música angelical? Te comento esto porque hace años un amigo iba a fallecer, y cuando yo fui a su casa, dice él que escuchó muchos cantos así como de trompetitas, de ángeles, y todo. Entonces me pidió él que le consiguiera esa cinta que él había escuchado cuando yo llegué, porque yo venía de una situación precisamente de ángeles que me habían hecho una canalización. Entonces yo le dije que pues no, que pues yo no había llevado ninguna música, ¿no? Y después, a los pocos meses, él murió, y me quedé siempre con esa inquietud y esa duda. Y por último, nada más quiero comentarte, he escuchado también de que, por ejemplo, un cantante que está en el auditorio, dicen que es como un vampiro energético. ¿Por qué? Porque él se alimenta de los aplausos, de la vibración de la gente. ¿Tú sabes acerca algo de esto? ya, empecemos en la primera parte. Em, es posible que a la hora de la muerte, en determinados momentos, sí tengamos una audiencia, una clareaudiencia muy sensible, definitivamente. A tu respuesta, sí. El problema es que sí, pero la música angelical, así como lo escuchamos, música angelical, como música angelical per se, no es tanto, porque los ángeles no tendrían por qué tener un tipo de música. La música la hicimos nosotros para nuestra comunicación física. Ellos deben de vibrar a otra manera que nosotros solo escuchamos su vibración. Men, no sé si me doy a entender. Entonces los ángeles, si escuchamos ese sonido angelical, tiene que ser una frecuencia altísima, una frecuencia sutil, que no hace una melodía conocida, conocida por nosotros, pues, porque todos los grados, todos los temas, todas las melodías, todo el ritmo, todo lo que nosotros tenemos como desarrollo de la teoría musical, ellos la tienen a un nivel superior, ellos pasan por encima de todas estas leyes. No es que no la respeten, sino que si nosotros hemos llegado, los chinos llegaron a los 84 escalas,
los sonidos angelicales, no tengo ni la menor idea de un número para decirte cómo podría llegar a ser ese sonido, pero en el estado de la muerte, previo a un desenlace entre la materia y el espíritu, definitivamente las vibraciones están altas y es posible que tengamos una clareaudiencia de alguna significación. Esto también lo podemos relacionar un poquito con nuestro astral. Es decir, estamos saliendo de nuestro cuerpo. Recordémonos que Caro nos hizo toda una exposición de los 7 cuerpos, ¿no? Entonces, de ese septenario. Y ese septenario tiene diferentes facetas. No precisamente pudimos pasar a Atma de un tiro y escuchar la música angelical. Es posible que pasáramos a un estado astral que escuchemos a gran distancia, alguien escuchando música, logramos escuchar determinados sonidos, determinadas vibraciones, es decir, podemos sentir hasta la vibración de las plantas que están alrededor nuestro. Ya podríamos llegar a ese nivel de astral, pero eso no tiene nada que ver con lo que va más arriba. Sin embargo, como he oído por ahí, yo no he estado por ahí, así es que si estuve, no me recuerdo. No podría decir si sí o si no se escucha un determinado tipo de vibración o música angelical. Sin embargo, todo es vibración, así es que definitivamente sí. Respecto a lo de los vampiros, eso definitivamente sí, pero no son los cantantes. Yo creo que es la actividad que uno desarrolla que le está pidiendo al escucha toda su atención. Entonces, todo el escucha está dando todo de sí, está dando todo su intelecto, toda su capacidad retentiva, está entregándose hacia el que está, ya sea cantando, exponiendo, pintando o cualquier situación, platicando incluso. Hemos encontrado personas, yo he encontrado personas con las que platico y me quedo sin energía, después me quedo sin nada de energía, porque son tan intelectuales que me absorben. Yo digo, oh, wow, me quito toda la energía como un vampiro. ¿Pero por qué? Porque yo se la di, yo le ofrecí esa energía. El vampiro, como recordamos las novelas del tapiz, desde Stoker hasta los nuevos, el vampiro tiene que tener una invitación. Así es que uno tiene que darle la energía a las personas, no ellas no las quitan. Uno tiene la capacidad de decir, no, tú no me vas a quitar la energía, aunque te dé yo toda mi atención, tengo que guardar un poquito para mí. Pero sí había oído de las personas que quitan la energía, he tenido la experiencia de conocer ese tipo de personas, he sentido cómo quitan y absorben toda la energía, pero respecto a los cantantes, así precisamente, como en un teatro y todo esto, no, no lo había escuchado. Muchas gracias. Antes de Caro, perdón, quisiera abordar para complementar tu respuesta última, Carlos. Por favor, Eh, gracias. yo creo que en el caso de los artistas hay un intercambio de energías, el que da y el que recibe, y luego retorna la energía. No, no hay robo ahí, no hay robo de energía, hay un intercambio, hay una interacción energética. Eso es lo que yo creo, como sucede también en los templos católicos, que son los que conozco. El sacerdote emite un mensaje, los oyentes están atentos, los feligreses, y entonces se imbuyen de esa energía que está enviando, ¿sí? Y entonces retorna. Eso está muy bien explicado por Leadbeater en una de sus obras, ¿sí? Y él se encarga de elevarlo a otros niveles. Él sirve como una especie de antena receptora y luego de antena emisora a la vez, ¿no? Entonces, en el caso de los artistas, pues ahí se queda bullendo esa energía, ¿no? Entre tanta gente, ¿no? Pero es una reciprocidad, eso es lo que creo, no hay robo, ¿sí? Y hay otra Adelante. cosa, y hay otra cosa muy aparte y que tú me lo mencionas también, Sí, esto de los aplausos del artista. Mm, el artista necesita un aplauso, claro, pero es por su ego. O sea, no sí, es un alimento espiritual, no, no me están gratificando mi estado búdico, ni siquiera mi mana superior, no, nada. Están solo gratificando mi ego y el ego emoción, más inferior. emoción, Exactamente. Entonces, el aplauso
es porque los artistas, al final de cuentas, son personas que necesitan ese contacto y esa aceptación de los demás. Es un ego, somos un poco egoístas y eso hay que superarlo definitivamente. Eso no quiere decir que sea muy bueno. Tampoco está malo, pero no, ese aplauso no es que quiten energía, sino más bien es una necesidad que tiene el artista de que sea valorado. Y al no recibir ese aplauso, pues viene la frustración de parte del artista, al no recibir la energía, así como tú bien dices, que es un cambio recíproco. Se le da una interacción a las personas y ellas reaccionan con el aplauso y yo me voy gratificado del ego para mi casa, dijera, pero ya con esa interacción, como bien lo dijiste, es cierto. Gracias. A ver, perdón, Caro. Estaba desde hace mucho, Cornelio fue el primero, de hecho, y ya se está despidiendo. No sé si estés por ahí todavía, Cornelio. Creo que ya no. Se despidió. Déjame revisar a ver si está por acá. Ya va. Voy, dame un segundito. No, ya se fue. No, ya no está. Bien. Pero dice, Bueno, ajá, sí, lo lamento. sí. Bien, entonces, adelante, Caro, por favor. Ok. Bueno, Carlos, yo quería felicitarte por tan magnífica exposición. Estuvo genial. La parte de la tocada con la guitarra fue espectacular. A mí me gustó mucho. Estuvo de verdad que sí, muy bonita. Muchas felicitaciones. Y de verdad que la música es tan importante que desde tiempos pues, ancestros, pues, Pitágoras, Platón y Aristóteles, pues, le dieron gran importancia que tiene cómo influye en la vida de las personas, porque crea ese vínculo entre el equilibrio psicoemocional, además actúa sobre su conciencia, como nos lo comentabas en la charla, sobre su voluntad, generando pues también bienestar, placer, buen humor, también las otras cosas que nos mencionabas, la tristeza, etcétera, pero bueno, enfocándonos en lo que es el bienestar y el placer. También puede ayudarnos a reducir la ansiedad, bajar niveles del cortisol, quitar dolores de cabeza porque funciona como analgésico, pues ayuda con desórdenes neurológicos. Es tanto en lo que nos ayuda que de verdad que deberíamos aprovechar este recurso que tenemos, pero como decía, la música pura, la verdadera, la que realmente nos puede dejar algo. No aquella que de repente escuchamos, pero lo que hace es más o menos como dice Patti, descargarlo o quizás sacar lo más denso de nosotros. Así que excelente, muchas felicitaciones. Gracias a ti, muy amable por toda la ayuda, siempre. Bien, yo quería hacer un comentario respecto de los artistas. Miguelito, que está por ahí, nuestro hermano Miguel, me dijo en alguna ocasión que los artistas, los cantantes, tienen un bonito karma, porque hacen que los seres humanos puedan desahogar sus emociones a través de la expresión de la música. Y creo que tiene razón en ese sentido, ¿verdad? Porque son una especie de canal que utilizamos los seres humanos para desahogarnos, para sacar esa tensión, esa emoción contenida ahí y que se expresa en llanto, en gritos, en alegría. En algunos casos se llega hasta el éxtasis, ¿no? De algunas personas que se desmayan, ¿no? Por la emoción, ¿no? Pero como quiera, la música sirve efectivamente para eso, es una especie de canal para fugarse de aquello o para emitir aquello que nos está lastimando, ¿no? Y que ciertamente después de cantar con el artista o de percibir su voz y su música, uno se siente diferente, ciertamente. Sí, gracias. Adelante, Sergio, por favor. Gracias, pues muy interesante todo. Yo me perdí en muchas partes. Como dice Carol, o sea, el contenido pues bien extenso. No sé si hay oportunidad para un desglosamiento, ¿no? De secciones. Definitivamente yo tengo que ver otra vez el video porque no tengo la capacidad tan rápida para absorber todo. Yo soy un músico igual. Independientemente de lo que cuando me contraten todo eso, yo me voy por necesidad propia. Soy músico callejero y ahí yo he descubierto muchas cosas muy bonitas, pero no hay tiempo para hablar de esto. A lo que yo me refería es de lo importante, por ejemplo, todo lo que abarca
ahorita que hablaron del ego, del aplauso y todo eso. Pero si por favor podrías compartir, Carlos, perdón, sí, Carlos, Sí, sí, la sí. bibliografía para referencia y obviamente digo yo encantado si puedes en algún otro momento continuar con esta, ¿qué sería esta? No sé si es serie, plática, porque da para mucho, ¿no? Eso es muy Sí, extenso todo bastante, esto. es cierto. Yo quise estudiar la carta séptima de los Mahatmas. Es complicada porque también necesito una guía, definitivamente. Porque una parte es lo musical, que también es muy complejo, pero aparte el aspecto oculto, ahí definitivamente me pierdo, no alcanzo a todo, pero por intuición hay cosas que puedo descubrir, pero no quiero caer en la vagancia en ese sentido. Pero pues no, gracias por la información y a mí me sirve mucho, aprendí mucho y quedé sorprendido de todas las cosas que concuerdan con lo que yo había, no, bueno, con lo que he aprendido en otros temas o en otras clases, pero pues definitivamente felicitaciones por eso. Ay, gracias, gracias, muy amable. Y viniendo de un músico, pues te lo agradezco bastante porque así no estaba hablando realmente tan fuera de lo normal. No, serían dos partes, no digo, no hay necesidad de ser músico porque finalmente por medio de observación o de un poquito, voy a decir intuición, cualquier persona, está para cualquier persona. Por ejemplo, hablaban, alguien mencionó de la música, yo el reggaetón no lo dijeron, pero sin embargo, como dijeron, hay que tener disposición para estar abierto porque finalmente, sea lo que sea, es un sonido donde caen los elementos. Entonces tiene que haber, al cuerpo tiene que haber algún tipo de recepción. En mi caso, si es el reggaetón, pues me genera lo denso y finalmente es una, ¿cómo se puede decir? Estoy absorbiendo algo, ¿no? Del elemento del sonido, por así decirlo. Es cierto. Como dijiste, parece que están matando un chucho, pues sí. Digo, es una expresión, ¿no? Sí, Pero sí, finalmente es un sonido que va a generar algo, digamos emoción o a lo mejor algo más. así es, así es. Y todas pues la bibliografía la vamos a sacar en un ratito, voy a ver dónde tengo escrito todo esto. Es de cualquier manual de armonía. Lo que es la música específicamente es de cualquier manual de armonía. Yo lo obtuve en el Conservatorio Nacional y también hay un libro que cité que no lo tengo por aquí, lo tenía y lo perdí, en inglés sobre la apreciación musical, es una apreciación, la música. También lo voy a poner aquí en el chat al ratito. Este, y lo que viene de la teosofía es la doctrina secreta de la Carta de los Mahatmas, porque tocan muchos temas respecto al tema de los sonidos y la música y los colores. En el tomo sexto de la doctrina, ahí tiene una gran gama de información. En el cuarto, ¿no? El sexto, yo lo saqué de... Va. Sí. Te soy honesto, yo me perdí porque lo estuve leyendo y tratando de estudiar y hay cosas que necesito ayuda, sencillamente. Bases. Sí, bases, sí, bases. Hay cosas que interpreto, sé que estoy interpretando equivocadamente porque me generan una confusión. Entonces, a mí esto que hoy se dijo, me ayuda, fue muy rápido, voy a ver el video obviamente para irme ya con secciones, sí me interesa mucho el tema. Pues qué bien, qué bien. Sí, lo hicimos rápido porque solo teníamos una hora y yo creo que había una persona, yo creo que era de Uruguay y esperaba yo que se conectara, no sé si se conectó, Genaro, que también es músico, nos mandó una interpretación de él, una canción propia que muy, muy bonita, hace ya tiempo le vamos a pedir que la vuelva a mandar porque es una composición propia bastante elegante, bastante simpática y no sé si estuvo por aquí en la conversación, eh, pero teníamos que hacerlo rápido y yo no hallaba ni por dónde agarrarlo porque quería que no me faltaran temas, porque es muy importante todo, desde el sonido del Neandertal, de dónde nació todo en el ritmo, de dónde sale la caja y de dónde es que nosotros tenemos toda esa sensación en nuestro cerebro y cómo es que nosotros la transmitimos. Entonces, todo tenía que ver. Por eso toqué solo pinceladas y poquitas cosas, pero
Con mucho gusto. Y es más, podríamos hacer alguna vez alguna apreciación de una canción, una composición de, por ejemplo, de Bach, entender, o algo de Mozart, por qué es que, o Wagner, por ejemplo, las Valquirias de Wagner, qué es lo que él trató de contarnos con la música. Esas son cosas muy simpáticas también y sí las podríamos tratar. Igual es complicado, pero es por lo extenso, no Sí, porque fuera algo sobrenatural o muy complicado, sino es porque el tema es un poco largo, pero gracias por tu atención y ojalá que si tienes dudas, pues para servirte. gracias, gracias. Sergio, si no nos has dado tus datos personales para que estés incluido en el grupo, haznos favor de proporcionarlos ahí en el chat para que te agreguemos al grupo para que tengas la información de todas las actividades y como en este caso, lo que estás solicitando para que puedas enterarte a través del el grupo donde va a publicar Carlos esa información que solicitas, por favor. Sí, muy amable. Ahorita mismo las mando. Gracias. Bien, gracias. Adelante, Daniel, por favor. Bueno, buenas noches a todos. Bueno, Buenas Carlos, noches. no me Hola, queda más Daniel. nada que felicitarte por la Tranquilo. presentación. Escogiste un tema realmente hermoso. Yo dudo que haya algún ser en el planeta un ser pensante, bueno, no, y hasta los animales, los que estamos hablando, hay que englobarlos a todos. Ningún ser en el planeta que no se deleite con la música, que no le guste la música. La música transmite, como tú lo explicaste muy bien, muchísimas cosas. La música para mí, no soy músico, por soy un amante de la música. Para mí la música es muchas cosas. Y el otro comentario que quería hacer solamente como una reflexión de este tema, que lo considero, como le dije en un principio, sumamente importante y valioso, es como la naturaleza nunca se equivoca, ¿no? Siempre la vemos como lo máximo, lo más sabio que existe. Y creo que no estoy equivocado, pero lo he escuchado así, que la audición, el oído, es lo primero que se desarrolla en el ser y también se nos dice que es lo último que se pierde al momento de la muerte. Entonces ahí vemos realmente la importancia del sonido, de la música, de esa gloria, porque realmente eso, el sonido es la gloria, es todo y todo es música, porque todo tiene ritmo, todo tiene, como tú muy bien lo explicaste, tiene un ritmo y todo tiene una armonía en la naturaleza y en la vida. Bueno, Carlos, otra vez felicitaciones y feliz noche para todos y muchas gracias, Enrique, por todas estas hermosas pláticas que nos estás llevando, los estás llevando a que nos regalen. Muchas gracias. Eso, gracias, Daniel, a ti y también por tu paciencia, por tu colaboración en directo. Gracias.